¿Es el hombre el sexo débil? Con esa pregunta, que suena casi a provocación, arranca un texto de Hernando Bernal que tenemos sobre la mesa. Y la verdad es una pregunta que le da la vuelta a casi todo lo que damos por sentado, ¿no? Es una sacudida total a las ideas preconcebidas. Y creo que es importante aclarar desde el principio la misión que nos proponemos. Sí, por favor. No vamos a entrar en un debate sobre fuerza física o roles sociales, para nada. Nuestro análisis se va a meter de lleno, pero de lleno, en una perspectiva psicoanalítica para desglosar un argumento que, efectivamente, invierte estas nociones de sexo fuerte y sexo débil. Entendido. O sea que el mapa para este análisis ya está trazado por Bernal, que a su vez usa las herramientas de Freud y, de forma muy central, del psicoanalista Jacques Salamiller. Justo. Nuestro trabajo será seguir ese mapa y ver a dónde nos lleva, por muy contraintuitivo que parezca el destino. Exactamente. Y ese mapa parte de un punto que es fundamental. El argumento no se construye sobre la diferencia biológica en sí, Ok. sino sobre cómo cada uno de nosotros procesa esa diferencia por dentro, cómo la subjetiva. No es el hecho biológico lo que importa aquí, sino el significado que le damos. Claro. Y según esta teoría, todo arranca de una observación infantil muy básica. Los niños tienen pene, las niñas no lo tienen. Toda la estructura se edifica sobre esa simple percepción. De acuerdo, empecemos a edificar entonces. El texto nos recuerda la idea inicial de Freud. El hombre, al tener el órgano, deriva de ahí un sentimiento de superioridad. La lógica parece directa, ¿no? Sí. Yo poseo algo que la otra persona no posee, por lo tanto soy superior. Es una ecuación de poder basada en la tenencia. Así es. Esa es la premisa de partida. Pero lo fascinante es que inmediatamente la teoría introduce una paradoja que lo cambia todo. A ver, según Freud, y como lo retoma Bernal, esta posesión, lejos de ser una ventaja pura, es la semilla de una gran vulnerabilidad. La lógica es implacable. Si tienes algo valioso, lo puedes perder. Exacto. Lo puedes perder. Y esta posibilidad constante de pérdida genera en el hombre un temor profundo, persistente. El temor a la castración. Un momento, creo que es importante detenernos aquí. Cuando hablamos de castración en este contexto, no nos referimos a algo literal, ¿verdad? Es más bien un concepto psicológico, una ansiedad. Absolutamente. Es una metáfora para un miedo mucho más amplio. Es el miedo a perder aquello que, en esta lógica, te define y te da poder. Ah, claro. Puede ser el miedo a perder la potencia, el estatus, la autoridad, la virilidad. Es una ansiedad fundamental de que te quiten de esa insignia que te hace sentir superior. Una amenaza constante. Es la paradoja del poseedor. Lo que creías que era tu mayor fortaleza, el tener, se convierte en tu mayor fuente de ansiedad. Nunca puedes estar del todo tranquilo. Justo. Y supongo que aquí es donde el contraste con la posición femenina se vuelve clave. Precisamente. Si seguimos la misma lógica, la mujer, al no tener ese órgano en primer lugar, no vive bajo la misma amenaza. No puede temer perder algo que no posee. No tienen nada que perder en ese sentido. Y Bernal cita a Miller para describir esto de una forma muy potente. Dice que esta ausencia de miedo a la pérdida la convierte en un sujeto con agallas. La hace en potencia más audaz, más libre. O sea que, si ponemos las dos posiciones una al lado de la otra, la conclusión es bastante directa. Si el hombre vive con un miedo fundamental y la mujer no, desde este punto de vista, el hombre es más cobarde. Es una conclusión fuerte, sin duda, y el texto la plantea así, sin rodeos. Su supuesta ventaja se convierte en la fuente de su mayor debilidad. Sí. La posesión genera miedo. La ausencia de posesión libera de ese miedo específico. Pero, y este es un pero muy importante, el argumento no presenta la posición femenina como un camino de rosas. No es tan simple. Me lo imaginaba. Porque esa experiencia de no tener o de falta tiene que tener sus propias complejidades, ¿no? ¿Esa falta se queda en una simple carencia o se transforma? Esa es la pregunta clave. Y hay que matizar muchísimo la experiencia femenina. El texto lo hace. Señala que si bien no existe el miedo a la pérdida, la posición del no tengo no es para nada simple. Claro. El autor menciona que lo que se observa en la clínica es que muchas mujeres experimentan esto inicialmente como un sentimiento de inferioridad.
Surge lo que la teoría llama la envidia del pene. Que de nuevo, no es literal. No, para nada. No es el deseo literal del órgano, sino la envidia de lo que éste simboliza. Poder, privilegio, una supuesta plenitud. Entiendo. Entonces, por un lado, está esa sensación de carencia. Pero esta teoría no se detiene ahí, ¿cierto? Esa misma falta se convierte en el motor de otra cosa. Exacto, se convierte en el motor del deseo. La falta es lo que nos pone en movimiento. Si lo tuviéramos todo, no desearíamos nada. El texto plantea una progresión. Ajá. La posición de no tengo impulsa a la mujer a desear, a buscar activamente. La carencia genera un dinamismo extraordinario. Pero el salto conceptual más importante viene ahora. A ver. ¿Por qué esa búsqueda no se detiene en simplemente tener? Aquí es donde, según el texto, aparece lo que llama la solución femenina, basándose de nuevo en Miller. Y explica que el deseo evoluciona. Ya no se trata de querer tener, sino de algo más profundo, querer ser. Exacto. Y aquí hay una cita que parece ser el corazón de todo el argumento. Dice, ser en vez de no tener es la metáfora fálica de la mujer. Esa es la frase crucial, sí. Espera, esa frase es un nudo conceptual. Metáfora fálica. Suena jerga académica que puede dejar a cualquiera fuera, ¿eh? ¿Podemos desatar ese nudo? Claro, es fundamental hacerlo. Olvidemos por un momento el órgano físico. En esta teoría, el falo no es el pene, sino un símbolo. Ok. Es el significante de aquello que se desea, de la plenitud, del poder, de la completitud que a todos, hombres y mujeres, nos falta. Es un ideal. Entiendo. Entonces, cuando Miller habla de la metáfora fálica de la mujer, lo que dice es que la respuesta femenina a la falta no es simplemente conseguir un objeto externo que simbolice ese poder. O sea, no es tener el coche o el puesto. No. La solución es más radical. Es transformarse una misma en ese símbolo de plenitud. Es encarnar el deseo. Es un movimiento de la posesión a la identidad, del tener al ser. O sea que la respuesta no es conseguir el coche más caro para sentirme poderosa, sino convertirme en una persona cuya valía no dependa de ningún coche. Es un cambio de foco total. Esa es una excelente analogía. Se trata de resolver la falta no adquiriendo algo, sino transformándose en algo. Y es precisamente este punto el que prepara el jaque mate al argumento de la superioridad masculina. Porque falta la segunda parte de la cita, que es la que cierra la trampa. La frase completa es, ser en vez de no tener es la metáfora fálica de la mujer, que muestra al mismo tiempo que en el hombre el tener impide el ser. Desempaquemos esa idea final, porque es demoledora, es el golpe de gracia del argumento. Totalmente. Lo que postula es que el hombre, al estar tan aferrado a su tener, a esa posesión que le daba una identidad prefabricada, se queda estancado ahí. Atrapado. Sí, su identidad está tan ligada a ese objeto externo que no siente la necesidad de embarcarse en el viaje más complejo de construir su ser. El tener se convierte en un atajo que le impide recorrer el camino largo. O sea que su mayor ventaja se convierte en su mayor limitación. Exactamente. A ver si lo recapitulo bien. Empezamos con el hombre sintiéndose superior por tener, pero ese tener lo encadena un miedo constante a perderlo. ¿Correcto? La mujer, por otro lado, parte de una falta, que parece una desventaja, pero esa falta se convierte en un motor que la impulsa a un viaje de transformación, no para tener, sino para ser. Y al final, resulta que ser es una posición existencial mucho más sólida, libre y fuerte que la de simplemente tener. Has captado perfectamente la inversión. La estructura que parecía colocar al hombre en la cima es la misma que le impide alcanzar un estado que esta teoría considera superior. Queda, como dice la fuente, encartado, atrapado con su posesión. Claro. Se ve a veces en el arquetipo del hombre obsesionado con sus símbolos de estatus. Si se los quitas, sufre una crisis existencial profunda porque no sabe quién es sin todo eso. En cambio, una identidad construida en el ser es mucho más resiliente. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué significa todo esto? El hombre, que partía de una posición de aparente superioridad, termina atrapado, queda encartado con su tener, porque precisamente, por tener, no es. La conclusión dentro de esta lógica es por tanto inevitable.
Aquel que se ha creído históricamente el sexo fuerte resulta ser, desde esta perspectiva, el sexo débil. Wow. Y la razón es clara. El hombre vive constantemente amenazado por la castración, lo que lo vuelve temeroso y estático. Su identidad es frágil porque depende de algo externo, mientras que la mujer, aunque el texto reconoce que padece la nostalgia del no tener y la envidia, transforma esa carencia en el combustible de su deseo. Sí. La falta no la paraliza con miedo, sino que la moviliza, la empuja a una transformación. Así es, el texto cierra con una frase que lo resume perfecto. Refiriéndose al deseo femenino, dice, su deseo está marcado por este no tener. La falta no es un punto final de lamentación, sino el punto de partida de su movimiento, de su búsqueda hacia el ser. En resumen, lo que hemos explorado es una perspectiva puramente psicoanalítica que toma las etiquetas culturales de fuerte y débil y las voltea por completo. No se basa en la fuerza física, sino en una dinámica psíquica interna. La parálisis y la fragilidad del tener frente al dinamismo y la resiliencia del ser. Exacto. Fascinante. Y quizás, para dejar una reflexión final, podríamos tomar la premisa central del argumento y sacarla por un momento de su contexto. A ver. Si aceptamos, aunque sea como un ejercicio mental, esta idea de que el tener impide el ser, esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Qué nos dice esto sobre otras áreas de la vida donde la identidad parece definirse más por lo que se posee que por lo que se es?